Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Reman Crítica. Espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a hablar de una de las películas de acción más intensas y entretenidas de los años 90. Una cinta que forma parte de una saga muy famosa y que todavía hoy sigue siendo recordada por los fans del género. Hoy les traigo mi reseña de Die Hard with a Vengeance, una película que nos lleva a las calles de Nueva York en una carrera contra el tiempo llena de explosiones, acertijos y mucha tensión. En esta historia, vemos nuevamente al icónico John McClane, interpretado por Bruce Willis, enfrentándose a un nuevo enemigo que pone a toda la ciudad en peligro con un juego mortal lleno de desafíos y amenazas. Pero esta vez no está solo. Lo acompaña un personaje inesperado, Zeus Carver, interpretado por Samuel L. Jackson, quien se ve obligado a trabajar con él en una situación extrema, donde la confianza y la paciencia son clave para sobrevivir. Juntos tendrán que resolver pistas, evitar bombas y descubrir el verdadero plan detrás de todo este caos. En esta reseña voy a compartir mi opinión sobre la historia, los personajes, la acción y si realmente vale la pena ver esta película hoy en día o no. Así que quédate hasta el final del video para conocer mi veredicto completo. No olvides suscribirte a Reman Critica, dejar tu like y comentar qué te pareció la película si ya la viste. Ahora sí, vamos directo al video. Die Hard with a Vengeance es la tercera entrega de la famosa saga de acción protagonizada por el detective John McClane. La historia comienza en la ciudad de Nueva York durante una mañana aparentemente normal. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando una poderosa explosión destruye una tienda por departamentos en Manhattan. Poco después, la policía recibe una llamada de un misterioso hombre que se identifica como Simon. Este individuo afirma ser el responsable del atentado y exige hablar exclusivamente con John McClane. Simon advierte que si sus órdenes no son obedecidas al pie de la letra, detonará más bombas en distintos puntos de la ciudad. John McClane, quien atraviesa una etapa difícil de su vida, debido a problemas personales y profesionales, es obligado a volver al servicio para enfrentar esta nueva amenaza. Simon le ordena realizar una serie de tareas humillantes y peligrosas por toda la ciudad. La primera consiste en caminar por Harlem, usando un cartel ofensivo que provoca la ira de los residentes del barrio. La situación se vuelve extremadamente tensa, y McClane está a punto de ser atacado por una multitud enfurecida. En ese momento aparece Zeus Carver, propietario de una tienda local, quien interviene para salvarle la vida y evitar una tragedia. Aunque Zeus no tiene ninguna relación con la policía, termina involucrado en los acontecimientos cuando Simon exige que continúe acompañando a McClane. A partir de ese momento, ambos hombres forman una alianza inesperada. Sus personalidades son completamente distintas. McClane es impulsivo, sarcástico y acostumbrado al peligro, mientras que Zeus es más práctico, desconfiado y crítico con la policía. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir y detener a Simon los obliga a trabajar juntos. Simon inicia un perverso juego que consiste en plantear acertijos y desafíos. Cada vez que McClane y Zeus resuelven uno, reciben instrucciones para dirigirse a otro lugar. Mientras tanto, la policía de Nueva York intenta localizar las bombas y evitar nuevas explosiones. La ciudad entera entra en estado de alerta. Los agentes descubren que Simon parece tener recursos casi ilimitados y un conocimiento sorprendente sobre los movimientos de las autoridades. Uno de los desafíos más recordados involucra un rompecabezas matemático relacionado con recipientes de agua. McClane y Zeus deben encontrar una cantidad exacta de agua, utilizando dos jarras de diferentes capacidades para impedir que una bomba explote. Bajo una enorme presión y con el tiempo en contra, logran resolver el problema justo antes de que se cumpla el plazo. Este episodio demuestra que Simon no solo es un terrorista peligroso, sino también un estratega extremadamente inteligente que disfruta manipulando a sus perseguidores. A medida que avanza el día, las amenazas se multiplican. Simon obliga a McClane y Zeus a recorrer diferentes zonas de Nueva York, siguiendo pistas cada vez más complejas. Las autoridades movilizan grandes cantidades de personal para responder a las emergencias. Sin embargo, cuanto más investigan, más evidente resulta que Simon está utilizando los atentados como una distracción para algo mucho más grande. Durante sus desplazamientos, McClane y Zeus desarrollan una relación de respeto mutuo. Al principio discuten constantemente y apenas pueden tolerarse, pero poco a poco comienzan a confiar uno en el otro. Zeus demuestra ser mucho más capaz de lo que cualquiera esperaba. Su inteligencia,
valentía y capacidad para improvisar resultan fundamentales para resolver los problemas planteados por Simon. McClane, por su parte, aporta su experiencia como policía y su capacidad para actuar bajo presión. Las investigaciones revelan que Simon tiene una conexión personal con McClane. El criminal es en realidad Simon Gruber, hermano de Hans Gruber, el villano derrotado por McClane años atrás. Simon busca vengar la muerte de su hermano, pero sus verdaderos objetivos son mucho más ambiciosos. Aunque utiliza la venganza como motivación aparente, en realidad ha diseñado una operación criminal de enorme escala. Mientras toda la atención policial está centrada en las amenazas de bombas, Simon y sus hombres ejecutan un plan secreto cuidadosamente preparado. Aprovechando que gran parte de las fuerzas de seguridad se encuentran dispersas por toda la ciudad, el grupo criminal se infiltra en instalaciones estratégicas. El objetivo final es llevar a cabo uno de los mayores robos de la historia. Las autoridades descubren finalmente que Simon pretende asaltar el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. En sus bóvedas se almacenan enormes cantidades de lingotes de oro. Gracias a la confusión creada por las falsas amenazas y los atentados, los delincuentes consiguen acceder a las instalaciones con una resistencia mínima. Utilizando explosivos y equipamiento especializado, logran extraer una cantidad gigantesca de oro. Cuando McClane comprende la verdadera naturaleza del plan, intenta advertir a sus superiores. Sin embargo, Simon siempre parece estar varios pasos por delante. El criminal ha previsto numerosas contingencias y dispone de rutas de escape cuidadosamente organizadas. Mientras la policía continúa persiguiendo pistas falsas, los ladrones avanzan con su operación. La tensión aumenta cuando McClane y Zeus descubren que Simon pretende eliminar cualquier posibilidad de persecución. Para ello, coloca explosivos en distintos lugares y crea situaciones que obligan a las autoridades a reaccionar constantemente. Cada movimiento parece formar parte de un complejo tablero de ajedrez donde Simon controla casi todas las piezas. Finalmente, la policía localiza parte de la operación criminal y se produce una confrontación en las cercanías de un sistema de túneles y vías acuáticas utilizados para transportar el oro robado. Simon intenta escapar utilizando embarcaciones y otros medios de transporte preparados con anticipación. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, el grupo criminal consigue ganar una ventaja considerable. Durante esta fase de la historia, McClane demuestra una vez más su determinación. Aunque se encuentra agotado física y mentalmente después de horas de persecución, continúa luchando para detener a Simon. Zeus también arriesga su vida repetidamente, convirtiéndose en un compañero indispensable. Juntos se enfrentan explosiones, persecuciones y numerosos peligros mientras intentan impedir que los delincuentes desaparezcan con el botín. En un momento crítico, Simon logra simular su propia muerte junto con varios miembros de su banda. Las autoridades creen inicialmente que el caso ha terminado. Sin embargo, McClane sospecha que algo no encaja. Analizando los acontecimientos con más detalle, llega a la conclusión de que Simon ha conseguido escapar y sigue transportando el oro robado fuera del país. McClane inicia entonces una investigación independiente para localizar al fugitivo. Siguiendo diversas pistas, descubre que Simon se encuentra en Europa, organizando la distribución del botín. Aunque ya no cuenta con el respaldo completo de las autoridades, decide continuar la persecución por su cuenta. La confrontación final tiene lugar cuando McClane logra localizar a Simon y establecer contacto con él. El detective utiliza la información obtenida durante la investigación para tender una trampa al criminal. A diferencia de los enfrentamientos anteriores, esta vez Simon ya no controla completamente la situación. McClane consigue anticipar algunos de sus movimientos y aprovechar ciertos errores cometidos por la organización criminal. La resolución llega mediante una combinación de ingenio, valentía y determinación. McClane logra frustrar definitivamente los planes de Simon y poner fin a la amenaza. El enorme robo que parecía perfecto termina desmoronándose debido a la persistencia del detective y a la ayuda de Zeus. Aunque la operación criminal estuvo cerca de convertirse en un éxito absoluto, la capacidad de McClane para adaptarse a circunstancias extremas resulta decisiva una vez más. Al finalizar la historia, Nueva York regresa gradualmente a la normalidad, después de uno de los días más caóticos de su historia reciente. Las autoridades evalúan los daños causados por las explosiones y las consecuencias del intento de robo. La ciudad ha sobrevivido a una amenaza extraordinaria, aunque el costo humano y material ha sido considerable. Uno de los aspectos más destacados de la película
es la relación entre McClane y Zeus. Lo que comienza como una asociación forzada, evoluciona hasta convertirse en una auténtica amistad basada en la confianza mutua. Ambos personajes aportan habilidades diferentes y complementarias, creando una dinámica llena de humor, tensión y compañerismo. Su interacción constituye el corazón emocional de la historia y diferencia esta entrega de las anteriores. La película combina acción espectacular, persecuciones intensas, acertijos ingeniosos y una trama criminal compleja. A diferencia de muchas historias centradas únicamente en enfrentamientos físicos, gran parte del conflicto gira en torno a la inteligencia y la estrategia. Simon no es simplemente un terrorista, sino un maestro de la manipulación, que utiliza a toda una ciudad como pieza de su plan. En conjunto, Die Hard with a Vengeance presenta una emocionante carrera contra el tiempo, en la que John McClane y Zeus Carver deben enfrentarse a un enemigo brillante y despiadado. A través de explosiones, enigmas, traiciones y persecuciones, la historia mantiene un ritmo constante hasta su desenlace. El resultado es una aventura de acción llena de suspense, que muestra a McClane enfrentando uno de los desafíos más difíciles de toda su carrera, mientras lucha para impedir que un criminal obsesionado con la venganza y la codicia logre escapar con el golpe perfecto. La película Die Hard with a Vengeance reúne a un elenco muy sólido que combina estrellas consolidadas de Hollywood con actores capaces de aportar realismo, intensidad y humor a una historia de acción extremadamente tensa. Cada intérprete cumple un papel esencial dentro de la narrativa, no solo como personajes individuales, sino como piezas de un engranaje dramático que sostiene todo el conflicto. La química entre los protagonistas, especialmente, es uno de los elementos más importantes del éxito de la película, ya que transforma una trama de terrorismo urbano en una historia humana de cooperación forzada, desconfianza y evolución personal. El personaje central, John McClane, está interpretado por Bruce Willis, quien ya era ampliamente conocido por el público gracias a las entregas anteriores de la saga Die Hard. En esta película, Willis vuelve a encarnar a un policía neoyorquino marcado por la fatiga, el desgaste emocional y una vida personal en crisis. Su actuación se caracteriza por un equilibrio entre sarcasmo, vulnerabilidad y dureza física. A diferencia de otros héroes de acción más idealizados, McClane es presentado como alguien cansado, sudoroso, herido y constantemente al borde del agotamiento, lo que hace que su interpretación resulte más humana y cercana. Bruce Willis aporta al personaje una naturalidad muy particular en los diálogos, especialmente en las escenas de tensión con su compañero Zeus. Su estilo de actuación se basa en reacciones rápidas, expresiones contenidas y una capacidad notable para transmitir desesperación sin perder el sentido del humor. En esta entrega, McClane no actúa solo. Su interacción con el entorno urbano de Nueva York es constante, lo que obliga a Willis a moverse entre escenas de acción física intensa y momentos de resolución de acertijos bajo presión. Su interpretación refuerza la idea de que el personaje sobrevive más por instinto y resistencia que por planificación. El coprotagonista de la historia es Zeus Carver, interpretado por Samuel L. Jackson. Su papel es fundamental para el desarrollo emocional y narrativo de la película, ya que representa la voz crítica, racional y moral que contrasta con el carácter impulsivo de McClane. Jackson construye a Zeus como un hombre común, propietario de una tienda en Harlem, que se ve arrastrado contra su voluntad a una situación de terrorismo extremo. Su interpretación destaca por la intensidad verbal, la energía emocional y la capacidad de transmitir frustración y miedo sin perder autoridad. Samuel L. Jackson aporta una dimensión social importante al personaje, especialmente en la forma en que Zeus reacciona a la desconfianza hacia la policía y a las tensiones raciales implícitas en varias escenas. Su actuación no solo se centra en la acción, sino también en el diálogo, donde cada intercambio con McClane está cargado de ironía, enfado y evolución progresiva hacia el respeto mutuo. A lo largo de la película, Zeus pasa de ser un ciudadano obligado a participar en un juego mortal a convertirse en un socio activo en la resolución de los problemas, lo que Jackson representa con una transición emocional muy bien construida. El antagonista principal, Simon Gruber, es interpretado por Jeremy Irons. Su personaje es uno de los villanos más sofisticados de toda la saga, no solo por sus acciones, sino por su inteligencia estratégica y su capacidad para manipular situaciones a gran escala. Jeremy Irons ofrece una actuación elegante, fría y calculadora, que contrasta fuertemente con la energía caótica de McClane.
Su voz controlada, su presencia refinada y su actitud casi académica convierten a Simon en un enemigo impredecible y altamente peligroso. Irons construye a Simon como un antagonista que no depende únicamente de la violencia, sino del ingenio y la planificación meticulosa. Su interpretación transmite la sensación de que cada acción forma parte de un sistema más amplio de control. A diferencia de villanos más impulsivos, Simon parece disfrutar del proceso intelectual del juego que impone a McClane y Zeus. Esta característica hace que su actuación sea especialmente inquietante, ya que su calma absoluta contrasta con el caos que provoca en la ciudad. El director de la película, John McTiernan, desempeña un papel crucial en la forma en que estos actores interactúan dentro de la historia. Aunque no es un actor, su visión influye directamente en la interpretación del elenco. McTiernan ya había trabajado en películas de acción de gran impacto, y aquí aplica un estilo que combina tensión continua con un ritmo narrativo casi ininterrumpido. Bajo su dirección, los actores están constantemente en movimiento, lo que refuerza la sensación de urgencia. McTiernan logra que Bruce Willis y Samuel L. Jackson funcionen como una pareja cinematográfica muy equilibrada. La dirección enfatiza la diferencia de estilos entre ambos personajes, pero también construye progresivamente su cooperación. Las escenas de diálogo están cuidadosamente diseñadas para permitir que ambos actores exploren sus personalidades sin que uno eclipse al otro. Esto es especialmente importante en una película donde la acción podría fácilmente dominar la narrativa. Además del trío principal, el reparto secundario contribuye significativamente al desarrollo de la historia. El actor Graham Greene interpreta a un oficial de policía que participa en la investigación de las amenazas y los atentados. Su actuación es más contenida, pero aporta credibilidad institucional a la narrativa. Greene representa la estructura policial que intenta mantener el orden en medio del caos, y su interpretación transmite seriedad y profesionalismo. Los personajes secundarios no solo funcionan como apoyo narrativo, sino también como reflejo del impacto de las decisiones de Simon en la ciudad de Nueva York. Cada actor en estos roles menores ayuda a construir la sensación de escala, mostrando cómo la amenaza afecta tanto a autoridades como a ciudadanos comunes. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su presencia contribuye a la sensación de urgencia y peligro constante. La dinámica entre Bruce Willis y Samuel L. Jackson es, sin duda, el núcleo emocional de la película. Willis interpreta a un hombre acostumbrado a actuar solo, mientras que Jackson encarna a alguien que no tiene ninguna intención de participar en una misión suicida. La tensión entre ambos actores se transforma gradualmente en cooperación, y este cambio se refleja en su lenguaje corporal, en la forma en que se hablan y en cómo toman decisiones juntos. La evolución de su relación es uno de los aspectos más convincentes de la película. Jeremy Irons, por su parte, nunca comparte pantalla directamente con ambos protagonistas durante largos periodos, pero su presencia se siente constantemente a través de las llamadas telefónicas y las instrucciones que impone. Esto permite que su interpretación tenga un efecto psicológico continuo sobre los personajes principales. Su actuación demuestra que un villano no necesita estar físicamente presente para dominar la narrativa. Basta con su influencia intelectual y estratégica. Bruce Willis también destaca en las escenas de acción física, donde su interpretación se basa en la resistencia del personaje. McClane no es un héroe invulnerable, sangra, se cansa, duda y sufre. Willis transmite esto con gestos sencillos, respiración agitada y reacciones inmediatas al dolor. Esta aproximación realista refuerza la tensión de la película y hace que cada situación peligrosa se sienta auténtica. Samuel L. Jackson aporta equilibrio emocional a esas escenas de acción, ya que su personaje reacciona como lo haría una persona común en circunstancias extremas. Su incredulidad inicial ante la situación evoluciona hacia una determinación creciente, lo que añade profundidad emocional al ritmo acelerado del filme. Su capacidad para alternar entre indignación, miedo y valentía es clave para mantener la atención del espectador. Jeremy Irons, en contraste, nunca pierde la calma. Incluso en los momentos más caóticos, su interpretación mantiene una serenidad inquietante. Esto refuerza la idea de que Simon controla la situación desde la distancia, como un jugador de ajedrez que anticipa cada movimiento. Su actuación eleva el nivel intelectual del antagonismo en la película, diferenciándolo de simples amenazas físicas. John McTiernan, como director, consigue que todos estos estilos de actuación convivan sin desequilibrarse. La película se construye como un juego de contrastes: caos frente a control, improvisación frente a planificación.
emoción frente a cálculo. Cada actor representa uno de estos polos, y la dirección los articula de manera coherente. En conjunto, el elenco de Die Hard with a Vengeance no solo interpreta personajes individuales, sino que construye una red de relaciones dinámicas que sostienen toda la película. Bruce Willis aporta humanidad desgastada y acción física creíble. Samuel L. Jackson introduce energía emocional, crítica social y evolución personal. Jeremy Irons encarna inteligencia fría y amenaza estratégica. Y John McTiernan dirige estas fuerzas para crear un thriller de acción coherente y altamente tenso. El resultado es una película en la que la interpretación actoral es tan importante como las explosiones o las persecuciones. Cada actor contribuye a una narrativa donde el conflicto no es solo físico, sino también psicológico e intelectual, haciendo que la historia funcione como un enfrentamiento constante de personalidades, ideologías y estrategias, dentro del marco de una ciudad bajo asedio. Die Hard with a Vengeance es una película de acción que combina tensión, ritmo acelerado y una narrativa de juego mortal que mantiene al espectador en constante alerta. Como tercera entrega de la saga, tiene la difícil tarea de continuar una historia ya establecida sin repetirse demasiado, y en gran medida lo logra al cambiar la dinámica central. En lugar de un solo escenario cerrado como en las películas anteriores, aquí la acción se expande por toda la ciudad de Nueva York, convirtiendo el entorno urbano en un gigantesco tablero de juego. Esto le da a la película una identidad propia dentro de la franquicia y la hace destacar como una de las entregas más dinámicas. La historia gira en torno a John McClane, interpretado por Bruce Willis, quien se ve obligado a enfrentarse a un terrorista llamado Simon Gruber, mientras resuelve acertijos y evita explosiones en distintos puntos de la ciudad. Desde el inicio, la película establece un tono de urgencia constante, donde cada minuto cuenta y cada decisión puede tener consecuencias devastadoras. Esta estructura de misiones consecutivas hace que el ritmo sea muy rápido y que el espectador no tenga descanso entre escenas de tensión. Uno de los mayores aciertos de la película es la química entre Bruce Willis y Samuel L. Jackson, quien interpreta a Zeus Carver. La interacción entre ambos personajes no solo aporta humor, sino también conflicto emocional y desarrollo narrativo. Willis representa al policía agotado, sarcástico y acostumbrado al caos, mientras que Jackson encarna a un ciudadano común, arrastrado a una situación extrema contra su voluntad. Esta combinación genera diálogos intensos, discusiones constantes y, al mismo tiempo, una evolución progresiva hacia el respeto mutuo. La película también destaca por su villano, Simon Gruber, interpretado por Jeremy Irons. A diferencia de otros antagonistas más físicos o impulsivos, Simon es inteligente, calculador y estratégicamente brillante. No actúa directamente la mayor parte del tiempo, sino que manipula los eventos desde la distancia, obligando a McClane y Zeus a seguir sus reglas. Este enfoque convierte la historia en un juego mental, además de una película de acción, lo que añade una capa extra de interés. Desde el punto de vista de la acción, la película es muy efectiva. Las escenas están bien coreografiadas y tienen un sentido claro dentro de la narrativa. No se trata de acción gratuita, sino de situaciones que están conectadas con los acertijos y planes del villano. Esto hace que cada explosión, persecución o enfrentamiento tenga un propósito dentro de la historia. Además, el uso de la ciudad de Nueva York como escenario principal aporta variedad visual y evita la sensación de monotonía. Sin embargo, uno de los aspectos más debatidos de la película es su complejidad estructural. La historia está llena de acertijos, pistas y giros que requieren atención constante por parte del espectador. Aunque esto puede ser positivo para quienes disfrutan de tramas más elaboradas, también puede resultar confuso en algunos momentos. Hay escenas donde la información se presenta rápidamente y el público debe seguir el ritmo sin perder detalles importantes. A nivel de personajes, John McClane sigue siendo uno de los héroes de acción más humanos del cine. Interpretado por Bruce Willis, no es un personaje invencible ni perfecto. Al contrario, está cansado, herido y constantemente improvisando. Esto lo hace más cercano y creíble, especialmente en comparación con otros héroes más idealizados del género. Su capacidad para sobrevivir depende más de su ingenio y resistencia que de habilidades sobrehumanas. Zeus Carver, interpretado por Samuel L. Jackson, aporta una perspectiva completamente distinta. Su personaje representa al ciudadano común que se ve atrapado en una situación de vida o muerte sin preparación previa. Su evolución a lo largo de la película
es uno de los elementos más interesantes, ya que pasa de la desconfianza absoluta hacia McClane a una colaboración basada en la necesidad y el respeto mutuo. Esta relación es uno de los pilares emocionales de la película. El villano Simon Gruber, interpretado por Jeremy Irons, es otro punto fuerte. Su calma, inteligencia y control hacen que sea un antagonista diferente a lo habitual en películas de acción de los años 90. No necesita gritar ni actuar de forma exagerada. Su peligro radica en su planificación meticulosa y su capacidad para anticipar los movimientos de sus enemigos. Esto le da una presencia constante en la película, incluso cuando no aparece en pantalla. En términos de dirección, la película mantiene un ritmo muy alto durante casi toda su duración. No hay muchos momentos de pausa, lo que refuerza la sensación de urgencia. Esto puede ser positivo para quienes buscan entretenimiento intenso, pero también puede resultar agotador para espectadores que prefieren un desarrollo más pausado. La energía constante es tanto una fortaleza como una posible debilidad. Otro aspecto importante es el uso del humor. A pesar de la tensión, la película incluye numerosos momentos de sarcasmo y comentarios irónicos, especialmente por parte de John McClane. Este humor ayuda a aliviar la tensión en momentos críticos y también contribuye a la personalidad del protagonista. Sin este equilibrio, la película podría sentirse demasiado pesada o intensa. En cuanto a la narrativa, el concepto de juego impuesto por el villano es uno de los elementos más interesantes. Simon obliga a los protagonistas a resolver acertijos y seguir instrucciones específicas, lo que convierte la historia en una especie de competencia intelectual. Este enfoque diferencia a la película de otras del género, donde la acción suele ser más directa y menos estructurada. La cinematografía también contribuye a la sensación de caos controlado. Las escenas están diseñadas para mostrar tanto la escala de la ciudad como la proximidad del peligro. Esto crea una sensación constante de que la amenaza puede aparecer en cualquier lugar, lo que mantiene la tensión alta durante toda la película. Sin embargo, algunos críticos podrían señalar que la película depende mucho de coincidencias o situaciones extremadamente convenientes para avanzar la trama. En ciertos momentos, los protagonistas logran resolver problemas complejos en tiempos muy cortos, lo que puede reducir ligeramente la credibilidad. Aún así, dentro del contexto del cine de acción, estos elementos suelen ser aceptados como parte del entretenimiento. Otro punto a considerar es la duración de la película y la cantidad de eventos que ocurren en poco tiempo. La historia está diseñada para cubrir un solo día, lo que contribuye a la intensidad, pero también puede dar la sensación de saturación narrativa. Hay múltiples subtramas y cambios de escenario que requieren atención constante. A nivel emocional, la película funciona mejor de lo esperado para un filme de acción. La relación entre McClane y Zeus no es superficial, evoluciona de la hostilidad al compañerismo genuino. Esto añade profundidad humana a una historia que podría haber sido únicamente de explosiones y persecuciones. La interacción entre ambos personajes es uno de los elementos más memorables del filme. En cuanto a si vale la pena verla o no, la respuesta depende del tipo de espectador. Para quienes disfrutan de películas de acción con ritmo rápido, acertijos, tensión constante y personajes carismáticos, esta película es altamente recomendable. Ofrece entretenimiento sólido, escenas memorables y una dinámica de personajes muy efectiva. Para quienes prefieren historias más lentas, con mayor desarrollo emocional profundo o menos dependencia de la acción constante, puede resultar algo intensa o abrumadora. La película no busca ser contemplativa ni minimalista. Su objetivo es mantener la adrenalina alta desde el principio hasta el final. Die Hard with a Vengeance es una película de 1995 que pertenece a una época en la que el cine de acción estaba en una transición interesante entre los efectos prácticos tradicionales y el uso inicial de tecnologías digitales. Por eso, cuando analizamos sus VFX, efectos visuales y CGI, es importante entender que no se trata de una película construida alrededor de gráficos por computadora modernos, sino de una producción donde predominan los efectos prácticos, combinados con técnicas ópticas y algunos retoques digitales muy limitados para la época. En esta película, protagonizada por Bruce Willis como John McClane, la mayor parte de las explosiones, persecuciones y destrucciones fueron realizadas mediante efectos físicos reales. Esto significa que los cineastas utilizaron pirotecnia, maquetas, vehículos reales y sets construidos específicamente para ser destruidos frente a la cámara.
Este enfoque le da a la película una sensación de realismo que todavía hoy es apreciada, ya que las explosiones se sienten pesadas, con humo, fuego y escombros auténticos que interactúan con el entorno. Uno de los elementos más destacados de los efectos visuales es el uso de explosiones a gran escala en escenarios urbanos de Nueva York. En lugar de depender de CG, el equipo de producción utilizó cargas controladas para simular detonaciones en edificios, calles y vehículos. Estas explosiones fueron cuidadosamente planificadas para que ocurrieran en sincronización con los actores y las cámaras, lo que requería una coordinación extrema entre especialistas en efectos especiales, dobles de acción y el equipo de dirección. El director John McTiernan apostó por un estilo muy físico y realista, lo que influyó directamente en la forma en que se diseñaron los efectos. McTiernan prefería que el público sintiera el peligro de manera tangible, sin depender demasiado de imágenes generadas por computadora. Por eso, muchas escenas se rodaron en locaciones reales de Nueva York, lo que añadió complejidad técnica, pero también autenticidad visual. El CGI en esta película es prácticamente inexistente en comparación con el cine moderno. En 1995, la tecnología digital aún estaba en desarrollo y se utilizaba principalmente para retoques muy específicos, como extensiones de escenarios, eliminación de elementos no deseados o pequeñas composiciones visuales. No hay personajes digitales ni grandes secuencias generadas por computadora. Esto hace que la película dependa casi completamente de efectos prácticos y técnicas tradicionales de cinematografía. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de VFX es la creación de las secuencias de acción en movimiento, como persecuciones de vehículos por las calles de Nueva York. Para estas escenas, se utilizaron cámaras montadas en autos, grúas y helicópteros para capturar la acción desde múltiples ángulos. Además, los especialistas en acrobacias realizaron choques controlados, volcaduras y maniobras peligrosas que luego se integraron en la edición final, sin necesidad de simulación digital. El uso de maquetas también fue importante en ciertas escenas donde no era posible destruir estructuras reales por razones de seguridad o presupuesto. Estas maquetas eran versiones en miniatura de edificios o instalaciones que podían ser destruidas con explosivos pequeños, pero controlados, logrando un efecto visual convincente cuando se filmaban con cámaras de alta velocidad y ángulos específicos. Este tipo de técnica era muy común en los años 90 y sigue siendo respetada por su realismo. Otro elemento clave de los efectos visuales es el trabajo de composición óptica. Antes del uso masivo del CGI, los cineastas utilizaban técnicas de matte painting y superposición de imágenes para crear entornos más grandes o peligrosos de lo que realmente eran. En esta película, algunas vistas panorámicas de la ciudad o ampliaciones de escenarios fueron logradas mediante este tipo de técnicas, que combinaban pintura, fotografía y filmación en vivo. Las escenas de explosiones dentro de edificios fueron especialmente complejas desde el punto de vista técnico. Se construyeron sets interiores diseñados para colapsar de manera segura cuando se activaban los explosivos. Estos sets estaban reforzados con estructuras de seguridad para proteger a los actores y al equipo técnico, pero al mismo tiempo estaban diseñados para parecer completamente reales cuando se destruían frente a la cámara. La sincronización entre detonación, cámara y actuación era fundamental para lograr el efecto deseado. El personaje de Zeus Carver, interpretado por Samuel L. Jackson, participa en muchas de estas escenas de acción, donde los efectos prácticos juegan un papel importante. En varias secuencias, los actores se encuentran en situaciones cercanas a explosiones reales, lo que requería medidas de seguridad muy estrictas. Aunque hoy en día, muchas de estas escenas se harían con CGI, en esta película se optó por la autenticidad física, lo que aumenta la tensión visual. Las escenas acuáticas y subterráneas también presentan un desafío técnico interesante. En algunos momentos de la película, se utilizan túneles, alcantarillas y sistemas de agua que fueron construidos específicamente para la filmación. El flujo de agua, los reflejos y la iluminación fueron cuidadosamente diseñados para crear una sensación de peligro constante. Estos efectos no dependen del CGI, sino de ingeniería práctica y control de entorno. El sonido también juega un papel importante en la percepción de los efectos visuales. Aunque no es un efecto visual en sí mismo, la sincronización entre explosiones, impactos y diseño sonoro refuerza la sensación de realismo. Las explosiones no solo se ven intensas,
sino que también se sienten físicamente a través del sonido, lo que complementa el trabajo visual de manera significativa. En las escenas de persecución, el montaje rápido y la edición contribuyen a dar la impresión de caos controlado. Los editores utilizan múltiples tomas desde diferentes ángulos para mostrar la acción desde perspectivas variadas. Esto permite ocultar algunos cortes de seguridad y dar continuidad a escenas que en realidad fueron filmadas en fragmentos separados. Un aspecto interesante es cómo los efectos visuales están integrados dentro de la narrativa del juego impuesto por el villano Simon Gruber. Las explosiones y amenazas no son solo espectáculo visual, sino parte de un sistema de acertijos y desafíos. Esto significa que cada efecto tiene una función narrativa, lo que evita que se sienta como algo gratuito o desconectado de la historia. El uso limitado de CGI en esta película contrasta fuertemente con el cine de acción moderno, donde gran parte de las escenas son generadas digitalmente. En Die Hard with a Vengeance, la ausencia de CGI avanzado hace que las imágenes se sientan más físicas y menos artificiales. Sin embargo, también implica mayores riesgos durante la producción y una dependencia mayor de la planificación precisa. Los especialistas en efectos prácticos desempeñaron un papel fundamental. Estos profesionales diseñaron y ejecutaron las explosiones, los choques y las destrucciones bajo condiciones extremadamente controladas. Su trabajo es invisible en la narrativa final, pero esencial para la experiencia visual. Cada explosión que se ve en pantalla es el resultado de semanas de preparación técnica. También es importante mencionar el trabajo de iluminación en las escenas de acción. La luz se utiliza estratégicamente para resaltar el fuego, el humo y los escombros. Las escenas nocturnas en particular dependen de contrastes fuertes entre luces artificiales y sombras, lo que ayuda a crear una atmósfera más intensa y dramática. La coordinación entre cámara y efectos es otro elemento clave. En muchas escenas, la cámara está colocada a muy corta distancia de las explosiones, lo que aumenta la sensación de peligro. Esto requiere precisión absoluta, ya que cualquier error podría poner en riesgo al equipo o arruinar la toma. En términos generales, los VFX de esta película representan una etapa clásica del cine de acción, donde la creatividad técnica dependía más de lo físico que de lo digital. Esto le da a la película un estilo visual muy característico, que todavía hoy es valorado por los fanáticos del cine de acción tradicional. En conclusión, Die Hard with a Vengeance no es una película basada en CGI avanzado, sino en efectos prácticos altamente elaborados, combinados con técnicas ópticas y un uso mínimo de tecnología digital. Gracias a esto, logra un nivel de realismo físico que sigue siendo impactante, incluso décadas después de su estreno. El trabajo de explosiones, maquetas, acrobacias y coordinación técnica hace que cada escena de acción se sienta auténtica, intensa y peligrosa, lo que refuerza su lugar como una de las películas de acción más sólidas de los años 90. La película Die Hard with a Vengeance fue estrenada en 1995 y formó parte de una de las franquicias de acción más exitosas del cine de Hollywood. Su rendimiento en taquilla y su posterior distribución en formatos de hogar, home media, son aspectos muy importantes para entender su impacto comercial y cultural. Esta tercera entrega no solo continuó la historia de John McClane, interpretado por Bruce Willis, sino que también demostró que la saga seguía siendo muy rentable para el estudio, incluso después del enorme éxito de las dos primeras películas. Desde su estreno, la película generó una gran expectativa en el público, ya que regresaba el personaje icónico de McClane, esta vez en una nueva situación llena de acción, acertijos y amenazas terroristas en la ciudad de Nueva York. Además, la participación de Samuel L. Jackson como coprotagonista aumentó el interés del público, ya que su presencia aportaba una dinámica diferente a la franquicia. Todo esto contribuyó a un fuerte desempeño en taquilla desde su primer fin de semana. En términos de recaudación, la película tuvo un estreno sólido en Estados Unidos, donde debutó en el primer lugar del ranking de taquilla. Su apertura fue impulsada por una campaña de marketing muy agresiva, que destacaba el regreso de Bruce Willis en un formato de acción más grande y más explosivo que en las entregas anteriores. La estrategia de promoción también enfatizaba la nueva pareja protagonista, lo que ayudó a atraer tanto a los fanáticos de la saga como a nuevos espectadores. Durante su recorrido en cines, la película mantuvo un buen ritmo de ingresos gracias al boca a boca positivo y a la recepción general del público.
La combinación de acción constante, humor y una trama basada en acertijos mantuvo el interés durante varias semanas. A diferencia de otras películas de acción que dependen únicamente del impacto inicial, esta entrega logró sostener su rendimiento a lo largo del tiempo. El éxito en taquilla también se vio favorecido por la dirección de John McTiernan, quien ya era conocido por su habilidad para dirigir películas de acción de alto impacto. Su estilo ayudó a consolidar la identidad visual de la película, lo que contribuyó indirectamente a su éxito comercial. El público asociaba su nombre con calidad dentro del género, lo que aumentó la confianza en la película antes de su estreno. A nivel internacional, la película también tuvo un desempeño muy fuerte. El mercado global fue especialmente importante, ya que el cine de acción estadounidense tenía una gran popularidad fuera de Estados Unidos en los años 90. La historia, aunque ambientada en Nueva York, tenía un atractivo universal gracias a su enfoque en la acción, la tensión y los desafíos intelectuales, lo que permitió que funcionara bien en diferentes regiones del mundo. El éxito global de la película consolidó aún más la franquicia Die Hard como una de las más importantes del género de acción. Esto también ayudó a reforzar la imagen de Bruce Willis como una estrella internacional del cine de acción. Su personaje de John McClane se convirtió en un ícono cultural, y esta película en particular fortaleció esa reputación. Después de su paso por los cines, la película tuvo una vida muy importante en el mercado de home media. En los años 90, este mercado estaba dominado por formatos como VHS y posteriormente DVD. El lanzamiento en video casero fue una parte fundamental del éxito financiero total de la película, ya que permitía que el público volviera a verla o la descubriera por primera vez en casa. El lanzamiento en VHS fue especialmente exitoso, ya que en esa época muchas familias compraban o alquilaban películas para verlas repetidamente. La acción intensa y el ritmo rápido de la película la hacían ideal para el consumo doméstico. Las escenas de explosiones, persecuciones y acertijos mantenían su atractivo incluso fuera de la pantalla grande, lo que aumentó su popularidad en videoclubes. Más adelante, la llegada del formato DVD permitió una nueva ola de ventas. El DVD ofrecía mejor calidad de imagen y sonido, además de contenido adicional como detrás de cámaras, entrevistas y comentarios de los creadores. Este tipo de material extra ayudó a los fans a comprender mejor el proceso de producción y los efectos prácticos utilizados en la película, lo que aumentó su valor como producto de colección. El desempeño en home media también fue impulsado por la popularidad continua del personaje de John McClane. Muchos espectadores que habían visto las primeras dos películas compraron o alquilaron esta tercera entrega para completar la trilogía. Esto generó un flujo constante de ingresos, incluso años después de su estreno original. Otro factor importante en su éxito en formato doméstico fue la química entre Bruce Willis y Samuel L. Jackson. La dinámica entre ambos personajes hizo que la película fuera muy rewatchable, es decir, fácil de ver múltiples veces sin perder interés. Sus diálogos, discusiones y momentos de tensión se convirtieron en elementos memorables que el público quería revivir. En términos de marketing para home media, el estudio también aprovechó la reputación de la franquicia Die Hard como sinónimo de acción de alta calidad. Las portadas de VHS y de DVD destacaban escenas de explosiones y los rostros de los protagonistas, especialmente Bruce Willis, para atraer la atención de los compradores. Este enfoque visual ayudó a mantener la identidad de la película fuerte en el mercado doméstico. Con el paso del tiempo, la película también fue incluida en colecciones completas de la saga Die Hard, lo que aumentó aún más su presencia en el mercado. Estas colecciones eran populares entre los fans del cine de acción y ayudaron a mantener viva la franquicia durante décadas. La inclusión de esta tercera parte era esencial, ya que muchos consideran que es una de las más equilibradas en términos de acción y narrativa. En televisión, la película también tuvo una gran difusión. Las cadenas de televisión solían emitirla como parte de bloques de cine de acción, especialmente durante fines de semana o temporadas de vacaciones. Estas emisiones contribuyeron a que nuevas generaciones descubrieran la película sin necesidad de haberla visto en cines o en formato físico. El éxito en todos estos canales de distribución demuestra que la película no solo fue rentable en su estreno, sino que también tuvo una larga vida comercial. Este tipo de rendimiento es característico de las grandes franquicias de Hollywood, donde los ingresos no dependen únicamente de la taquilla, sino también de la explotación posterior en diferentes formatos. A nivel de impacto cultural,
La película reforzó el modelo de cine de acción de los años 90, donde las historias combinaban explosiones, héroes vulnerables y villanos inteligentes. Este estilo influyó en muchas producciones posteriores y ayudó a definir una época específica del cine comercial. El éxito financiero de la película validó este enfoque narrativo. También es importante mencionar que el rendimiento económico de la película contribuyó a la continuidad de la saga. Gracias a su éxito en taquilla y en home media, el estudio tuvo razones suficientes para seguir desarrollando nuevas entregas de Die Hard. Sin este nivel de rentabilidad, es posible que la franquicia hubiera terminado mucho antes. En resumen, Die Hard with a Vengeance fue un gran éxito tanto en taquilla como en el mercado de home media. Su combinación de acción intensa, personajes carismáticos y una campaña de marketing efectiva le permitió destacar en un mercado competitivo. La participación de Bruce Willis, Samuel L. Jackson y la dirección de John McTiernan fueron factores clave en su rendimiento comercial. La película no solo funcionó como un éxito inmediato en cines, sino que también generó ingresos sostenidos a través de VHS, DVD, televisión y colecciones posteriores. Esto la convierte en un ejemplo clásico de cómo una película de acción puede mantener su valor comercial durante muchos años, consolidándose como una parte importante de la historia del cine de entretenimiento. Die Hard with a Vengeance es una película de acción que ha sido ampliamente discutida, tanto por críticos como por el público, especialmente porque representa una de las entregas más importantes de la saga protagonizada por Bruce Willis. Como toda producción cinematográfica, tiene puntos fuertes muy claros, pero también ciertas debilidades que dependen del tipo de espectador. Analizar sus aspectos positivos y negativos permite entender por qué sigue siendo una película tan popular dentro del género de acción, incluso décadas después de su estreno. Uno de los puntos positivos más importantes es su ritmo narrativo extremadamente dinámico. Desde el comienzo, la película no pierde tiempo en establecer el conflicto principal y rápidamente introduce a John McClane en una situación de peligro constante. Esto crea una sensación de urgencia que se mantiene durante casi toda la película. El espectador rara vez tiene momentos de descanso, lo que es ideal para quienes disfrutan del cine de acción intenso. Otro aspecto positivo es la interpretación de Bruce Willis como John McClane. Su personaje no es un héroe tradicional, sino un policía cansado, sarcástico y físicamente vulnerable. Esta humanidad lo hace más creíble y cercano. Willis logra transmitir agotamiento, frustración y determinación al mismo tiempo, lo que convierte a McClane en uno de los protagonistas más icónicos del cine de acción. La actuación de Samuel L. Jackson como Zeus Carver también es un punto muy fuerte. Su personaje aporta una perspectiva completamente diferente a la historia. Zeus es un ciudadano común que se ve obligado a participar en una situación extrema, lo que permite que el público se identifique con su miedo, su enojo y su desconfianza inicial. La química entre Jackson y Willis es uno de los elementos más memorables de la película. El villano interpretado por Jeremy Irons es otro punto positivo importante. Simon Gruber es un antagonista inteligente, calculador y extremadamente estratégico. A diferencia de otros villanos del género, no depende únicamente de la violencia física, sino de la manipulación mental y la planificación compleja. Esto eleva el nivel de la historia, ya que convierte la película en un juego intelectual, además de una película de acción. Otro punto fuerte es el uso de la ciudad de Nueva York como escenario principal. La película transforma la ciudad en un enorme campo de juego donde cada calle, estación y edificio puede ser parte del conflicto. Esto aporta variedad visual y evita la sensación de espacios cerrados o repetitivos. La ciudad se convierte prácticamente en un personaje más dentro de la historia. La combinación de acción y acertijos es también un elemento positivo. En lugar de depender solo de explosiones, la película introduce desafíos mentales que los protagonistas deben resolver bajo presión. Esto añade una capa de inteligencia a la narrativa y diferencia esta entrega de otras películas de acción más simples. El humor es otro punto a favor. A pesar de la tensión constante, la película incluye diálogos sarcásticos y momentos de ironía, especialmente por parte de McClane. Este humor ayuda a equilibrar la intensidad de las escenas de acción y hace que la película sea más entretenida y menos agotadora emocionalmente. La dirección de John McTiernan también es un punto positivo importante. Su estilo mantiene la energía constante y logra que las escenas de acción se sientan claras y comprensibles,
incluso cuando hay caos en pantalla. Además, sabe cómo construir tensión progresiva sin perder el control narrativo. Sin embargo, la película también tiene algunos puntos negativos que deben mencionarse. Uno de los más importantes es su complejidad narrativa en ciertos momentos. La historia está llena de acertijos, pistas y cambios de ubicación que pueden resultar confusos para algunos espectadores. Si no se presta atención constante, es fácil perder detalles importantes del plan del villano. Otro punto negativo es que la película depende en ocasiones de coincidencias o situaciones muy convenientes para avanzar la trama. Algunas resoluciones ocurren demasiado rápido o requieren que los protagonistas encuentren soluciones casi imposibles en muy poco tiempo. Esto puede afectar ligeramente la credibilidad de la historia. Aunque el ritmo rápido es un punto positivo, también puede ser una desventaja. La película rara vez se detiene para desarrollar emocionalmente ciertas situaciones o profundizar en algunos personajes secundarios. Esto puede hacer que algunos momentos importantes no tengan el impacto emocional que podrían haber tenido con más tiempo de desarrollo. El personaje de Zeus, interpretado por Samuel L. Jackson, aunque muy bien construido, a veces se siente colocado en la historia principalmente para acompañar a McClane, en lugar de tener una trama completamente independiente. Aunque su evolución es interesante, algunos espectadores pueden sentir que su arco podría haberse explorado más a fondo. El villano Simon Gruber, a pesar de ser inteligente y carismático, también tiene limitaciones. En algunos momentos, su plan depende de demasiadas variables controladas, lo que puede hacerlo parecer ligeramente demasiado perfecto. Esto reduce un poco la sensación de realismo en ciertas partes de la historia. Otro punto negativo es que la película, al ser tan centrada en la acción y el ritmo, sacrifica en parte la profundidad emocional. Aunque hay momentos de tensión entre los personajes principales, la película no se detiene demasiado en explorar sus vidas personales o sus conflictos internos. Esto es típico del género, pero puede ser una limitación para quienes buscan una historia más emocional. También se puede mencionar que algunas escenas de acción, aunque espectaculares, pueden sentirse repetitivas en su estructura. El patrón de acertijo-resolución, explosión, nuevo acertijo, se repite varias veces, lo que puede generar cierta previsibilidad en el desarrollo de la trama. A nivel de violencia y destrucción, la película es bastante intensa, lo cual es positivo para los fanáticos del género, pero puede ser excesivo para algunos espectadores. Las explosiones constantes y el caos urbano pueden resultar agotadores si se ven sin pausas. Otro aspecto discutible es que la película depende mucho del carisma de sus protagonistas. Sin Bruce Willis y Samuel L. Jackson, la historia no tendría el mismo impacto. Esto significa que el guión, por sí solo, no es tan fuerte como la química entre los actores principales. A pesar de estos puntos negativos, es importante destacar que muchos de ellos no impiden que la película sea entretenida. De hecho, algunos forman parte del estilo característico del cine de acción de los años 90, donde el ritmo y el espectáculo visual eran más importantes que la precisión lógica o el desarrollo profundo de personajes. En términos generales, el balance entre lo positivo y lo negativo es claramente favorable. La película destaca por su energía, sus personajes carismáticos y su estructura basada en juegos mentales y acción constante. Los aspectos negativos existen, pero no opacan la experiencia global. En conclusión, Die Hard with a Vengeance es una película que brilla especialmente en su ritmo, sus actuaciones principales y su capacidad para mantener la tensión durante toda su duración. Sus puntos débiles, como la complejidad narrativa o la falta de desarrollo profundo en algunos personajes, no son suficientes para restarle valor dentro del género de acción. Por eso, sigue siendo considerada una de las mejores películas de acción de su época y una entrega sólida dentro de la saga de Die Hard, especialmente recomendada para quienes disfrutan del cine lleno de adrenalina, desafíos inteligentes y personajes icónicos que se enfrentan a situaciones extremas en una carrera contra el tiempo. Die Hard with a Vengeance es una de las películas más importantes del cine de acción de los años 90, y su éxito no solo se debe a sus actores o su historia, sino también al trabajo del equipo creativo detrás de cámaras, especialmente el director y los escritores. Entender quién dirigió y escribió la película ayuda a comprender por qué tiene ese ritmo tan intenso, ese estilo tan físico y ese equilibrio entre acción, humor y tensión constante. El director de la película fue John McTiernan, un cineasta muy reconocido dentro del género de acción.
McTiernan ya había demostrado su talento en películas anteriores, especialmente en el cine de acción y suspenso, donde se caracterizaba por construir historias con mucha tensión, personajes fuertes y un uso muy inteligente del espacio visual. En esta película, su dirección es fundamental para convertir una simple historia de terrorismo urbano en un thriller de alto nivel que mantiene al espectador completamente atento. Uno de los aspectos más importantes del estilo de dirección de McTiernan es su enfoque en la acción realista. En lugar de depender excesivamente de efectos digitales o escenas artificiales, él prefería trabajar con efectos prácticos, explosiones reales y escenarios físicos. Esto se nota claramente en Die Hard with a Vengeance, donde muchas de las escenas de acción ocurren en calles reales de Nueva York, con vehículos, extras y situaciones que se sienten auténticas. Este enfoque le da a la película una sensación de peligro real, que todavía hoy es muy apreciada. McTiernan también es conocido por su habilidad para manejar el ritmo narrativo. En esta película, el ritmo es extremadamente rápido, pero al mismo tiempo está cuidadosamente controlado. No es caos sin sentido, sino una progresión constante de eventos, donde cada escena lleva a la siguiente. El director construye la tensión como si fuera una escalera, donde cada nuevo desafío es más complicado que el anterior. Esto es clave para mantener al público enganchado durante toda la película. Otro elemento importante del trabajo de McTiernan es su capacidad para manejar personajes dentro de la acción. En muchas películas del género, la acción puede opacar a los personajes, pero aquí ocurre lo contrario. Los personajes impulsan la acción. John McClane, interpretado por Bruce Willis, no solo reacciona a explosiones, sino que toma decisiones, improvisa y enfrenta problemas con inteligencia y sarcasmo. McTiernan construye escenas donde el carácter del protagonista se revela a través del peligro. El director también logra algo muy importante: equilibrio tonal. La película no es solo seria o solo humorística, sino una mezcla de ambos elementos. Hay momentos de tensión extrema, pero también diálogos sarcásticos y situaciones irónicas. Este equilibrio evita que la película se vuelva demasiado pesada o demasiado ligera. Es un estilo característico de McTiernan, que entiende que el público necesita tanto adrenalina como momentos de respiro emocional. El guión de la película fue escrito por Jonathan Hensleigh, quien construyó la historia alrededor de una idea muy interesante: convertir la ciudad de Nueva York en un gigantesco juego de acertijos y amenazas. El guión no solo se basa en acción, sino también en lógica, pistas y manipulación psicológica. Esto le da a la película un enfoque diferente dentro del género, donde el villano no solo destruye, sino que también juega con la mente de los protagonistas. Hensleigh diseñó el personaje del villano Simon Gruber, interpretado por Jeremy Irons, como un antagonista inteligente y estratégico. En lugar de ser un criminal impulsivo, Simon es un planificador meticuloso que utiliza la distracción y el caos como herramientas. El guión lo presenta como alguien que siempre está un paso adelante, lo que obliga a los protagonistas a pensar constantemente bajo presión. Uno de los elementos más interesantes del guión es la estructura basada en misiones. En lugar de una historia lineal tradicional, la película se desarrolla como una serie de pruebas que los protagonistas deben superar. Cada acertijo o desafío está conectado con el siguiente, lo que crea una sensación de progresión constante. Este tipo de estructura mantiene el interés del espectador y refuerza la idea de que todo forma parte de un gran plan. El guión también destaca por su uso del diálogo. Las conversaciones entre McClane y Zeus Carver no son simples intercambios de información, sino enfrentamientos de personalidad. Hensleigh escribe diálogos rápidos, llenos de tensión, humor y conflicto. Estas interacciones ayudan a desarrollar la relación entre los personajes de forma natural a lo largo de la película. Otro punto importante del guión es cómo utiliza la ciudad de Nueva York como elemento narrativo. No es solo un escenario, sino una parte activa de la historia. Cada ubicación representa un nuevo desafío o pista dentro del juego del villano. Esto convierte la ciudad en una especie de laberinto donde los personajes deben moverse constantemente sin saber qué les espera. El guionista también logra integrar la acción con la narrativa de forma muy fluida. Cada explosión, persecución o situación peligrosa no está puesta al azar, sino que forma parte del plan del villano. Esto hace que la historia tenga coherencia interna, donde todo está conectado y tiene un propósito dentro del juego mental que propone Simon Gruber. El trabajo conjunto entre el director y el guionista es lo que realmente hace que la película funcione.
McTiernan toma la estructura creada por Hensley y la convierte en una experiencia visual intensa, mientras que el guión le proporciona una base sólida de lógica y tensión. Esta combinación permite que la película tenga tanto espectáculo como inteligencia narrativa. También es importante mencionar que el guión original pasó por varias modificaciones antes de llegar a su versión final. Esto es común en grandes producciones de Hollywood, donde diferentes ideas se ajustan para mejorar el ritmo y la claridad de la historia. El resultado final es una película más enfocada en la acción y en la dinámica entre personajes que en subtramas complicadas. El director y el escritor también trabajaron con la idea de diferenciar esta película de las anteriores de la saga Die Hard. Mientras que las dos primeras se desarrollaban en espacios más cerrados, esta entrega abre completamente el mundo de la historia. Esto fue una decisión creativa importante que afectó tanto al guión como a la dirección. Otro aspecto interesante es cómo el guión construye la tensión progresiva. Al inicio, los desafíos parecen pequeños o confusos, pero a medida que avanza la historia, se revela que forman parte de un plan mucho más grande. Esta revelación gradual es clave para mantener el misterio y la intriga durante toda la película. El guión también introduce temas como la confianza, la cooperación forzada y la desconfianza entre personajes de diferentes contextos. Esto se ve especialmente en la relación entre McClane y Zeus, quienes representan dos mundos distintos que deben aprender a trabajar juntos. El director se encarga de dar vida a esta relación en pantalla, mientras que el guión la estructura emocionalmente. En términos de impacto, el trabajo del director y el escritor ayudó a consolidar la película como una de las mejores de la franquicia. La combinación de acción intensa, acertijos inteligentes y personajes bien construidos hizo que la película destacara dentro del género. En conclusión, Die Hard with a Vengeance es el resultado de una colaboración muy sólida entre la visión de dirección de John McTiernan y el guión estructurado de Jonathan Henslick. McTiernan aporta el estilo visual, el ritmo y la energía de la acción, mientras que Henslick construye una historia inteligente basada en juegos mentales y tensión constante. Juntos logran una película equilibrada, intensa y entretenida, que sigue siendo un referente del cine de acción de los años 90 y un ejemplo claro de cómo la dirección y el guión pueden trabajar juntos para crear una experiencia cinematográfica memorable. La música y el BGM, background music o música de fondo, de Die Hard with a Vengeance, juegan un papel muy importante en la construcción de la tensión, el ritmo y la identidad emocional de la película. Aunque en el cine de acción muchas veces la atención se centra en las explosiones, las persecuciones o los diálogos, en realidad, la música es uno de los elementos más decisivos para que cada escena funcione correctamente. En esta película, la banda sonora ayuda a mantener la energía constante y a reforzar la sensación de peligro que acompaña a John McClane, interpretado por Bruce Willis, durante toda la historia. El compositor principal de la música de la película fue Michael Kamen, un músico muy reconocido por su trabajo en películas de acción y dramas. Kamen tenía un estilo muy particular que combinaba orquesta clásica con elementos modernos, creando una mezcla poderosa que encajaba perfectamente con el tono de Die Hard. Su música no solo acompaña la acción, sino que también la intensifica emocionalmente, haciendo que cada escena tenga más impacto. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Michael Kamen en esta película es su capacidad para construir tensión progresiva. En lugar de usar música constante en todas las escenas, él sabe cuándo dejar espacio al silencio y cuándo introducir la orquesta para aumentar la presión. Este uso estratégico del BGM permite que el espectador sienta más realismo en las escenas de peligro, ya que el silencio repentino, antes de una explosión o un momento crítico, aumenta la ansiedad. La música de acción en la película está dominada por percusión fuerte, cuerdas intensas y metales potentes. Estos elementos crean una sensación de urgencia constante, especialmente durante las escenas donde McClane y Zeus Carver, interpretado por Samuel L. Jackson, están corriendo contra el tiempo para resolver acertijos o evitar explosiones. La música acompaña perfectamente el ritmo acelerado de la narrativa. Michael Kamen también utiliza temas musicales recurrentes para representar a los personajes principales. Estos temas no son siempre evidentes, pero ayudan a dar identidad emocional a McClane como héroe cansado pero resistente. Su música no lo presenta como un personaje invencible, sino como alguien que lucha constantemente contra el caos.
Esto encaja muy bien con la interpretación más humana de Bruce Willis. El villano Simon Gruber, interpretado por Jeremy Irons, también tiene una presencia musical indirecta. Aunque no tiene un tema musical tan marcado como otros personajes, su influencia se siente a través de tonos más fríos, calculados y minimalistas en ciertas escenas. La música cambia sutilmente cuando él está controlando la situación desde la distancia, reforzando su carácter estratégico e intelectual. Uno de los elementos más interesantes del BGM es cómo acompaña los acertijos y juegos mentales de la película. En lugar de música explosiva constante, Kamen utiliza ritmos más controlados durante las escenas de resolución de problemas. Esto crea una sensación de concentración y tensión intelectual, diferente a la energía caótica de las escenas de acción. De esta forma, la música ayuda a diferenciar los tipos de escenas dentro de la narrativa. En las secuencias de acción más intensas, como persecuciones o explosiones, la música se vuelve mucho más agresiva. La orquesta completa entra en juego, con percusión fuerte que imita el ritmo del peligro. Las cuerdas rápidas generan ansiedad, mientras que los metales aportan poder y dramatismo. Este tipo de composición es típico del cine de acción de los años 90, donde la música tenía un papel muy físico dentro de la experiencia cinematográfica. El uso del silencio también es muy importante en esta película. Michael Kamen entiende que no todas las escenas necesitan música. En muchos momentos críticos, especialmente antes de una explosión o durante diálogos tensos, la ausencia de música hace que la escena se sienta más real y más peligrosa. Este contraste entre silencio y música intensa es una de las claves del impacto emocional del filme. Otro aspecto importante es cómo la música refuerza la dinámica entre McClane y Zeus. En varias escenas, el BGM cambia ligeramente dependiendo de su relación emocional en ese momento. Cuando discuten, la música es más tensa y fragmentada. Cuando empiezan a cooperar, la música se vuelve más fluida y armoniosa. Esto ayuda a reflejar su evolución como equipo, sin necesidad de palabras adicionales. Michael Kamen también utiliza motivos musicales para representar la ciudad de Nueva York como escenario. Aunque no es un personaje literal, la ciudad tiene una presencia constante en la película, y la música ayuda a reforzar su energía caótica. En algunas escenas, el BGM mezcla sonidos urbanos con orquesta, creando una sensación de ciudad viva, impredecible y peligrosa. En comparación con otras películas de acción de la época, la banda sonora de Die Hard with a Vengeance es más estructurada y menos repetitiva. Kamen evita abusar de la música constante y prefiere construir momentos específicos donde la música tiene un impacto más fuerte. Esto hace que cada aparición del BGM sea más significativa. También es importante destacar cómo la música acompaña el ritmo del montaje. En escenas rápidas, la música se sincroniza con cortes de cámara, explosiones y movimientos de los personajes. Esto crea una experiencia audiovisual muy inmersiva, donde imagen y sonido trabajan juntos para aumentar la tensión. El tema principal de la película no es tan melódico como en otras franquicias, pero sí es efectivo en transmitir la identidad de la saga Die Hard. Tiene un tono heroico pero cansado, lo que encaja perfectamente con el personaje de John McClane. No es una música triunfal tradicional, sino una mezcla de lucha, resistencia y supervivencia. En las escenas más emocionales o reflexivas, la música baja su intensidad y se vuelve más suave. Esto permite que el espectador conecte con los personajes en un nivel más humano. Aunque la película es principalmente de acción, estos pequeños momentos musicales ayudan a equilibrar la narrativa. El trabajo de Michael Kamen también se caracteriza por su capacidad de integración con el sonido ambiental. En muchas escenas, la música no domina completamente, sino que se mezcla con sonidos de la ciudad, explosiones, sirenas y ruido ambiental. Esto crea una experiencia más realista y envolvente. Uno de los logros más importantes del compositor es que la música nunca distrae de la acción, sino que la mejora. En lugar de llamar la atención sobre sí misma, la banda sonora funciona como un apoyo emocional y narrativo. Esto es especialmente difícil en películas de acción, donde el riesgo de sobrecargar la escena con música es alto. En términos de impacto general, la música de la película contribuye significativamente a su identidad como una de las mejores entregas de la saga. Sin el trabajo de Michael Kamen, muchas escenas no tendrían el mismo nivel de tensión o emoción. La banda sonora es una parte esencial del éxito de la película,
aunque a menudo no recibe tanta atención como los efectos visuales o las actuaciones. En conclusión, el BGM y la música de Die Hard with a Vengeance son elementos fundamentales que elevan la película más allá de una simple cinta de acción. El trabajo de Michael Kamen combina orquesta, tensión, silencio y ritmo para crear una experiencia sonora completa. Su música no solo acompaña la historia, sino que la define emocionalmente, reforzando cada momento de peligro, cada decisión importante y cada interacción entre los personajes. Gracias a esto, la película logra un equilibrio perfecto entre acción, emoción y narrativa, convirtiéndose en una de las obras más sólidas del cine de acción de los años 90. El final de Die Hard with a Vengeance es una de las partes más intensas y estratégicamente construidas de toda la película, ya que reúne todos los elementos que se han desarrollado a lo largo de la historia: la tensión entre los protagonistas, el juego mental del villano, la carrera contra el tiempo y la resolución del gran plan criminal que ha mantenido en vilo a toda la ciudad de Nueva York. En esta etapa final, la historia se centra en la confrontación directa entre John McClane, interpretado por Bruce Willis, y el antagonista Simon Gruber, interpretado por Jeremy Irons, mientras Zeus Carver, interpretado por Samuel L. Jackson, se convierte en un apoyo esencial para cerrar el conflicto. El clímax de la película se desarrolla cuando McClane finalmente logra descubrir que el verdadero objetivo de Simon no era solo crear caos en la ciudad con explosiones y acertijos, sino ejecutar un robo masivo altamente organizado en la Reserva Federal de Nueva York. Este descubrimiento cambia completamente la perspectiva de la historia, porque revela que todos los juegos mentales y distracciones eran parte de un plan mucho más grande. El villano no estaba improvisando, sino ejecutando una operación perfectamente diseñada para aprovechar la confusión generada en la ciudad. En este punto final, la película aumenta significativamente su ritmo. McClane y Zeus se ven obligados a moverse rápidamente para detener el robo y evitar que Simon escape con el botín. La tensión es máxima, porque el tiempo es limitado y las fuerzas del orden están dispersas debido a las falsas amenazas anteriores. Esto crea un escenario donde los protagonistas deben actuar casi solos, confiando únicamente en su ingenio y en su capacidad de improvisación. Uno de los elementos más importantes del final es la forma en que Simon intenta cubrir su huida. El villano demuestra una vez más su inteligencia al utilizar señuelos y distracciones para confundir a la policía. Incluso llega a simular su propia muerte en un momento clave, lo que genera confusión entre las autoridades y da la impresión de que el caso ha terminado. Sin embargo, McClane sospecha que algo no encaja y decide continuar investigando por su cuenta. La relación entre McClane y Zeus se vuelve aún más importante en esta parte final. Después de haber pasado toda la película discutiendo, desconfiando y aprendiendo a trabajar juntos, ambos personajes finalmente actúan como un verdadero equipo. Ya no hay dudas ni conflictos entre ellos. Ahora existe una comprensión mutua, basada en la experiencia compartida de sobrevivir a situaciones extremas. Esta evolución emocional es clave para que el final funcione no solo como acción, sino también como cierre de personajes. El enfrentamiento físico con los hombres de Simón ocurre en medio de un entorno urbano caótico, con persecuciones, explosiones y movimientos constantes. McClane utiliza su estilo característico de improvisación, aprovechando el entorno a su favor para sobrevivir y avanzar. No es un héroe perfecto ni planificado. Es un personaje que se adapta a cada situación con recursos limitados. Esta característica se vuelve especialmente importante en el final, donde todo parece estar en su contra. Zeus, por su parte, demuestra su valentía al mantenerse al lado de McClane en situaciones extremadamente peligrosas. Su participación no es secundaria, sino activa y decisiva. En el clímax, su capacidad para mantener la calma bajo presión y tomar decisiones rápidas ayuda a evitar que la situación se salga completamente de control. La combinación de la experiencia policial de McClane y la inteligencia práctica de Zeus es lo que permite que el plan de Simón finalmente comience a desmoronarse. Mientras tanto, Simon continúa intentando ejecutar su escape con el oro robado. Su plan incluye múltiples capas de engaño, utilizando rutas alternativas, vehículos preparados y estrategias diseñadas para confundir cualquier intento de seguimiento. Sin embargo, a medida que la historia avanza hacia su final, McClane empieza a anticipar sus movimientos, entendiendo la lógica detrás del comportamiento del villano. Uno de los momentos más importantes del final
es cuando McClane logra acercarse a la verdad sobre la ubicación del oro y la ruta de escape de Simon. Esta revelación es crucial porque permite que el protagonista pase de estar reaccionando a los eventos a tomar la iniciativa. A partir de este punto, la dinámica cambia. Simon ya no tiene el control absoluto de la situación. El enfrentamiento final entre McClane y Simon no es solo físico, sino también psicológico. Simon intenta mantener su superioridad intelectual hasta el último momento, pero McClane logra igualar el juego utilizando su experiencia y su intuición. Esta confrontación refleja la diferencia entre dos tipos de inteligencia: la planificación fría y calculada de Simon frente a la improvisación práctica y resistente de McClane. En el desenlace, Simon intenta escapar utilizando su plan de contingencia final, que incluye una huida cuidadosamente preparada. Sin embargo, McClane logra seguirlo y cerrar el círculo del conflicto. La persecución final es intensa, con un alto nivel de tensión, ya que cualquier error podría permitir que el villano escape definitivamente. El clímax alcanza su punto máximo, cuando McClane finalmente enfrenta a Simon directamente. En este momento, el villano pierde parte de su control habitual, aunque sigue siendo peligroso hasta el último segundo. La confrontación se resuelve cuando McClane logra frustrar el intento final de escape de Simon, poniendo fin a su plan de manera definitiva. Zeus también juega un papel importante en la resolución, ayudando a cerrar los últimos puntos del conflicto y asegurando que la situación no vuelva a salirse de control. Su colaboración con McClane en este momento final representa la culminación de su evolución como equipo. Después de la derrota de Simon, la película entra en su fase de resolución. Las autoridades comienzan a recuperar el control de la situación en la ciudad, y se revela la magnitud real del plan criminal. El robo ha sido parcialmente frustrado, y aunque hubo daños y caos, el objetivo principal del villano ha sido detenido. El final también muestra el agotamiento físico y emocional de los protagonistas. McClane, en particular, aparece claramente afectado por todo lo que ha ocurrido durante el día. Ha sido una experiencia extremadamente violenta y agotadora, incluso para sus estándares habituales. Sin embargo, su capacidad para sobrevivir y resolver la situación refuerza su papel como héroe resistente y persistente. La relación entre McClane y Zeus llega a un punto de cierre natural. Después de todo lo que han vivido juntos, ya no son extraños ni compañeros forzados, sino aliados que han desarrollado un respeto mutuo genuino. Aunque su relación comienza de manera conflictiva, termina con una comprensión profunda basada en la experiencia compartida. El final de la película también deja una sensación de cierre temático. El caos que Simon había impuesto sobre la ciudad es finalmente controlado, y el orden comienza a restaurarse. Sin embargo, la película no presenta una victoria completamente triunfal o idealizada. En lugar de eso, muestra una resolución más realista, donde los héroes han ganado, pero a un alto costo físico y emocional. En términos narrativos, el final es efectivo porque cierra todos los hilos principales de la historia: el plan del villano, la evolución de los protagonistas y la tensión creada desde el inicio. No deja grandes cabos sueltos y ofrece una conclusión satisfactoria dentro del estilo del cine de acción de los años 90. En conclusión, el final de Die Hard with a Vengeance es una combinación de acción intensa, estrategia narrativa y resolución emocional. La derrota de Simon Gruber representa no solo el fracaso de su plan criminal, sino también la victoria de la improvisación, la cooperación y la resistencia humana frente a un enemigo altamente inteligente. McClane y Zeus logran superar sus diferencias y trabajar juntos para salvar la ciudad, cerrando la historia de manera sólida y coherente, y consolidando la película como una de las entregas más memorables de la saga. Die Hard with a Vengeance es una película que, más allá de su trama principal de acción, contiene muchos detalles interesantes que ayudan a entender por qué sigue siendo una de las entregas más recordadas de la saga. Aunque ya se ha hablado de su historia, personajes, música y efectos, todavía hay varios aspectos adicionales que enriquecen la experiencia y explican su impacto en el cine de acción de los años 90. Estos elementos incluyen su contexto dentro de la franquicia, su construcción temática, su influencia cultural, su estilo narrativo y la forma en que redefine al héroe de acción tradicional. Uno de los puntos más importantes es su posición dentro de la saga protagonizada por Bruce Willis. Esta película representa un cambio significativo respecto a las dos primeras entregas. Mientras que la primera se desarrollaba en un solo edificio y la segunda en un aeropuerto,
Esta tercera parte expande completamente el escenario a toda la ciudad de Nueva York. Este cambio no es solo geográfico, sino también narrativo, ya que transforma la estructura de la historia en un juego abierto, donde el protagonista debe moverse constantemente. El director John McTiernan juega un papel fundamental en esta evolución. Su visión era llevar la saga a un nivel más amplio, donde la acción no estuviera confinada a un solo espacio. McTiernan entiende que el personaje de John McClane funciona mejor cuando está en movimiento, enfrentándose a situaciones impredecibles en entornos reales. Por eso, la ciudad se convierte en un elemento narrativo activo, y no solo en un fondo visual. Otro aspecto interesante es el concepto central de la película, el juego, impuesto por el villano. A diferencia de otras películas de acción, donde el enemigo simplemente ataca, aquí el antagonista, Simon Gruber, interpretado por Jeremy Irons, convierte la historia en una serie de acertijos y desafíos. Esto introduce una estructura casi de videojuego o de prueba intelectual, donde los protagonistas deben resolver problemas bajo presión constante. Este enfoque cambia la dinámica del género. No se trata solo de sobrevivir a explosiones o disparos, sino de pensar rápidamente y tomar decisiones correctas. Esto hace que la película tenga una mezcla de acción física e inteligencia estratégica, algo que no era tan común en el cine de acción de su época. La química entre los personajes también es un elemento adicional muy importante. La relación entre John McClane y Zeus Carver, interpretado por Samuel L. Jackson, es uno de los aspectos más destacados de toda la película. Su interacción no solo aporta humor, sino también tensión social y cultural. Ambos personajes provienen de mundos muy diferentes, y al inicio no confían el uno en el otro, pero la situación extrema los obliga a colaborar. Este tipo de dinámica no era tan común en el cine de acción de los años 90, donde muchas veces el héroe trabajaba solo. Aquí, en cambio, se introduce un modelo de dúo forzado, donde dos personajes con personalidades opuestas deben aprender a cooperar. Esto añade profundidad emocional a la historia, sin alejarse del género de acción. Otro elemento interesante es la representación de la ciudad de Nueva York. La película no solo utiliza la ciudad como escenario, sino como un sistema vivo que responde al caos de la historia. Calles, estaciones, puentes y túneles forman parte del recorrido de los protagonistas. Esto crea una sensación de escala muy grande, donde el conflicto no está limitado a un solo lugar. También es importante mencionar el tono de la película. A diferencia de otras producciones de acción más serias o más exageradas, esta entrega mantiene un equilibrio entre tensión y humor. John McClane es un personaje que constantemente hace comentarios sarcásticos, incluso en situaciones de vida o muerte. Este humor no reduce la tensión, sino que la hace más humana y accesible. El guión, escrito por Jonathan Hensleigh, también introduce una estructura narrativa muy organizada. Cada fase de la película está basada en una misión o acertijo que los protagonistas deben resolver. Esto crea un ritmo episódico dentro de una historia continua, lo que ayuda a mantener el interés del espectador durante toda la duración del filme. Otro detalle importante es la forma en que la película utiliza el tiempo como elemento narrativo. Toda la historia ocurre en un solo día, lo que aumenta la sensación de urgencia. Cada minuto cuenta, y esto hace que las decisiones de los personajes tengan más peso. Este uso del tiempo es clave para mantener la tensión constante. En términos de estilo visual, la película también destaca por su realismo. A diferencia de producciones modernas que dependen mucho del CGI, aquí predominan los efectos prácticos. Explosiones reales, acrobacias físicas y escenarios construidos físicamente hacen que la acción se sienta más tangible. Esto contribuye a la sensación de peligro real. El personaje de Simon Gruber es otro elemento adicional interesante. No es un villano típico de acción, es inteligente, educado y extremadamente calculador. Su motivación no es solo destruir o matar, sino ejecutar un plan complejo de robo y manipulación. Esto lo convierte en un antagonista más cerebral que físico, lo que eleva el nivel del conflicto. La película también tiene un subtexto sobre la confianza y la cooperación. McClane y Zeus comienzan desconfiando completamente el uno del otro, pero la experiencia compartida los obliga a superar sus prejuicios. Este arco emocional añade una capa humana a una historia que podría haber sido puramente de acción. Otro aspecto relevante es el ritmo de la película. Es extremadamente rápido, con pocas pausas largas.
Esto puede ser visto como una fortaleza, porque mantiene la energía alta, pero también como un desafío para el espectador, ya que requiere atención constante para seguir todos los detalles del plan del villano. La influencia de esta película en el cine posterior también es importante. Muchas películas de acción posteriores adoptaron la idea de combinar acertijos, amenazas múltiples y acción en movimiento.